Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital. Les habla Enrique Cornejo y estamos en su programa Punto Crítico, un programa de análisis de coyuntura económica, social y política que hacemos todos los días martes en vivo por Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas a las 7 de la noche. En este programa vamos a hablar de varios temas. En el primer grupo, en el primer bloque, quiero referirme a un importante evento que está organizándose en Urubamba, en el Cusco, en este momento. Se ha inaugurado el día de hoy y constituye la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2023. Siempre es un motivo de atención lo que pasa en el CADE, porque es organizado por los empresarios, los principales gremios empresariales del Perú, pero normalmente van invitados importantes, nacionales y extranjeros, que dada la coyuntura y las perspectivas de la economía, incluso de la política, se presentan entonces temas de relevancia y por lo tanto es importante, como digo, comentarlo. El lema, digamos, de CADE tiene que ver con la falta de confianza, ¿no? ¿No? Tiene que ver con volvamos a creer, ¿no? Para poder invertir, ¿no? Tiene que ver con esta falta digamos, de confianza, de creer que la economía peruana puede salir adelante. Y esto es un tema que hay que analizarlo con detenimiento, ¿no? Volver a creer para invertir, ¿no? De alguna manera está implícito en el lema que el CADE ha presentado, ¿no? Volver a creer para volver a crecer, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, si tenemos suerte este año, terminaremos en positivo, pero casi sin crecimiento. Y si no tenemos suerte, este año tendremos un crecimiento negativo. Lo que sería, salvo el año 2020, que fue por producto de la pandemia, el primer, digamos, crecimiento negativo en 2 décadas, o un poco más de 2 décadas. Obviamente después del 2020, que no lo cuento porque ese no fue por un asunto de política económica, sino por un tema de sanidad mundial, ¿no? Entonces, ya he mencionado en anteriores programas por qué está cayendo el producto. El producto no está cayendo por lo que ha sucedido en el último año. El producto está cayendo porque, vuelvo a insistir, la única manera de generar crecimiento económico es con inversión. La inversión genera el crecimiento. El crecimiento no se genera por buen deseo, por buena motivación, por un discurso encendido, por una ley, y menos por un mandato expreso que haga crecimiento. No, así no funciona. El crecimiento funciona porque hay inversión. La inversión es la que promueve la construcción, el equipamiento, la generación de empleos, etc. Y la inversión en cualquier país y en el Perú en particular, fundamentalmente que importa, la inversión fundamental es la inversión privada. ¿Y cómo definimos la inversión privada? Toda aquella inversión que no la hace el Estado, ¿no? El Estado es el municipio, es la región, es el ministerio, es la institución pública en general. En el Perú, el 80% de la inversión total es inversión privada y el 20% es inversión pública. Y ahí ya empieza un tema importante. Si la inversión privada no confía, por más que el Estado pueda hacer el mejor de los desempeños, no va a poder lograrse un crecimiento adecuado. ¿Y por qué entonces la inversión privada no está invirtiendo? Bueno, esto ya empezaba más o menos a mostrarse hace ya unos 10 años. Unos 10 años atrás, después del segundo gobierno del presidente García, con el presidente Humala, inversiones importantes nuevas no hubo. O sea, lo que se vivió durante esos 5 años del gobierno del presidente Humala son
obras que ya estaban en curso, tanto a nivel privado como público, y que siguieron su desarrollo. Digamos, el mérito del gobierno de Humala es no haberlas parado, pero no las inició. Hace mucho tiempo, por ejemplo, que en el Perú no se invierte en una nueva central hidroeléctrica. El proyecto de la línea 2 del metro, que se empezó a construir durante el gobierno de Humala, en realidad ya estaba planificado, incluso el concurso realizado o digamos, iniciado la licitación en los años previos, en los meses previos. En realidad, la única obra importante que el presidente Humala inauguró fue el tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima y Callao, que está funcionando, pero que también ya había sido empezado anteriormente. Nuevas carreteras de importancia, muy pocas, ¿no? El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es una obra que empezó mucho antes, está bastante atrasada. La línea 2 del metro igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que desde hace ya 10 años la inversión privada ha desacelerado su crecimiento. ¿Y a cuánto crecía hasta el año 2010, 2011? Ha llegado a crecer al 19% anual. Mientras que el crecimiento de la economía era de 7%, en algún año 9%, pero más o menos en esos niveles, ¿no? La inversión privada crecía casi al 20% anual. Impresionante. Y esa inversión privada no solamente está explicada por las grandes empresas mineras, eléctricas, constructoras y de otro tipo, sino también por medianas y pequeñas empresas e incluso emprendimientos individuales que por millones hacemos los peruanos, y esa es inversión privada. En realidad, el 80% de la inversión privada es pequeña y microempresa. Ya hemos dicho, el 80% de la inversión total es inversión privada, 20% pública. Y de ese 80% de inversión privada, el 80% es inversión de micro y pequeña empresa. Entonces, ahí está la respuesta. Esa inversión no está invirtiendo. Y ya había desacelerado su inversión desde hace 9, 10 años. Vino entonces la política, que empezó, recordarán ustedes, con los problemas, una vez que salió Humala y salió elegido el presidente Kuczynski, bueno, del Congreso versus el Ejecutivo versus el Congreso, y eso ya generó un ambiente tremendamente adverso a la inversión, porque un ambiente de ese tipo uno no sabe qué puede pasar, y en los últimos 6 o 7 años hemos tenido 6 presidentes. Eso es un elemento de grave inestabilidad política. Gracias a Dios, la estabilidad económica se ha mantenido, pero tampoco eso es eterno, porque si seguimos dinamitando, como se ha hecho en estos años, las bases de la economía que se lograron en más de 20 años con el esfuerzo de todos los peruanos, esa estabilidad económica también puede deteriorarse. Entonces, volviendo al punto, no hay obras importantes de la actividad privada y hay muy pocas obras, casi ninguna, diría, importante del lado público. Hay obras pequeñas, obras medianas, pero de impacto así grande. Las que hay son obras que ya estaban encaminadas y más bien están muy atrasadas. Entonces, luego vienen pues los sucesivos cambios de gobierno, sale el señor Kuczynski, entra el señor Vizcarra, sale el señor Vizcarra, entra el señor Sagasti, sale el señor Sagasti, entra el señor Castillo, sale el señor Castillo, está ahora la señora presidenta Boluarte, pero ¿qué vemos como estrategia, como visión, como horizonte claro? La verdad que casi nada, y eso es muy complicado. Si nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes,
vemos que no hay claridad en lo que vaya a pasar en nuestro país. Todos los días hay inseguridad, robos, asaltos, extorsiones, crímenes. Por otro lado, falta empleo. Se han perdido muchos empleos, se han precarizado otros, los ingresos no alcanzan. Hemos tenido una inflación importante, está bajando, pero todavía los precios siguen un poco altos en relación a los que hemos tenido por 20 años. No es una situación para decir que estamos bien, al contrario, esta situación se ha ido deteriorando. Con esta crisis política en los últimos 6 años, 7 años, lo que ha pasado es que ahora, además, tenemos casi paralizaciones en todas las instituciones y eso genera también desorden y eso contribuye a la falta de confianza y de credibilidad. El tema se terminó de complicar, no se inició, para ser justos, con el señor Castillo y su elección, pero se terminó de complicar con el señor Castillo. O sea, no es que con Castillo empiezan los problemas, no sería justo decirlo, pero Castillo contribuyó definitivamente a incendiar la pradera, primero con una campaña irresponsable y demagógica, donde ofrecía a todos los lugares donde iba que iba a solucionarle su problema a través de una solución aparentemente mágica e inmediata que se llama el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución iba a solucionar el problema del empleo, el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la inseguridad. Entonces, claro, mucha gente creyó eso. Y estoy hablando también de gente educada, formada, informada, y que también votó por el señor Castillo, ¿no? En un comportamiento que habría que analizar con más detenimiento. Cuando el señor Castillo asume el gobierno y por su propia confesión, nunca estuvo preparado para hacerlo, entonces vino una suerte de una mezcla explosiva de improvisación, ignorancia, porque ese es el término, ignorancia, mediocridad y luego corrupción. Y esa mezcla explosiva terminó con un autogolpe que felizmente no fue acatado por las Fuerzas Armadas y policiales, pero fue un autogolpe, y de esta manera tenemos constitucionalmente la sucesión con la vicepresidenta que estaba en funciones, la señora Boluarte, que ahora es la presidenta constitucional de la República hasta el año 2026, que aparece como larguísimo, ¿no? Estamos en 2023 terminando, pero el 26 aparece como muy largo porque cada día es un día horrible, ¿no? Donde tenemos muchos temas que no se resuelven. Entonces ahora en el CADE, en Urubamba, van a discutir estos temas y yo espero que los resultados de estas conversaciones nos den luces. Pero mi opinión es que la única manera en que se puede devolver la confianza a los ciudadanos peruanos en general y a los inversionistas en particular es siendo desde los liderazgos mayores, gobierno, presidente, ministros, congresistas, desde los líderes que están tomando decisiones por nosotros en el país, una convicción de que hay que, sin temor, empezar a enrumbar el camino para generar esa inversión, para generar esa confianza, para no dar idas y vueltas, para no avanzar y retroceder. Hubo la más famosa feria de minería que hay en el Perú, que es una feria de reconocimiento mundial, Perumín, ¿no? Que se hizo en Arequipa. Va el ministro de Energía y Minas y dice en plena Perumín, ¿no? Va a haber, va tía María, empieza tía María. Y en la clausura del evento va el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, y dice, no va tía María. Entonces, ¿cómo entendemos este asunto? Y luego, cuando el ministro de Economía, vamos a hablar de eso dentro de un momento, lanza sus veintitantas medidas para reactivar la economía peruana, dice, todas se van a hacer, pero tía María no. Entonces el mensaje para un proyecto de tanta envergadura
proyecto de alcance mundial que le podría dar un punto al Producto Bruto Interno de crecimiento, solito ese proyecto, y generar miles de empleos, además de exportaciones, ¿no? Se ha politizado el asunto. Algunas personas han hecho de este tema su elemento de campaña, de vida, porque protestar les resulta muy rentable a algunos, pero la población sigue pobre y se empobrece más cuando pasa el tiempo y no se desarrollan los proyectos. Entonces, yo diría frente a la idea, al lema del CADE 2023, ¿no? Volver a creer para volver a crecer, yo diría más bien, siguiendo al apóstol, ver para creer. Y esto es lo que tiene que nacer del propio gobierno, porque es el gobierno el que en este momento tiene que hacer el cambio de rumbo para, sin temor, promover la inversión privada, ser más eficiente en la inversión pública y cambiar todo lo que se pueda cambiar y transformar al Estado, que es el gran responsable de buena parte de los temas por los cuales la gente está con razón enojada. La inseguridad ciudadana es responsabilidad total del gobierno. El tema de unos centros de salud que no tienen ni médicos, ni equipos, ni medicamentos, es una responsabilidad total del gobierno. El tema de colegios que no tienen baños ni infraestructura adecuada es una responsabilidad total del gobierno. Entonces, alineadas las cosas, promover la inversión pública, dejar la politiquería y el miedo a que algunos sectores puedan decirles que por qué están haciendo eso. Esos sectores han fracasado cuando han tenido oportunidad de gobernar y solo han desandado lo que habíamos avanzado y solo han generado más pobreza en realidad. Vamos a ver qué pasa en el CADE 2023, pero sinceramente, mientras no se generen condiciones, sobre todo para el 80% de micro y pequeños empresarios que forman la mayoría del 80% de la inversión privada en el Perú, que hoy están viviendo el día con mucha necesidad y con gran sacrificio, ¿no? Si no vemos este tema de una manera inteligente y rápida y técnica y sustentada financieramente, poco es lo que podremos hacer para conseguir la reactivación que necesitamos. Vamos a hacer un alto y volvemos en nuestro programa Punto Crítico. Soy Marcos Ibaceta y todos los lunes vamos con un sentido común a partir de las 6 de la tarde por Onda Digital Perú. Los esperamos. Maritza Gómez Alarcón y quiero recordarte que Arcoíris del Perú es un programa donde promocionamos y difundimos las riquezas humanas. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema relación de pareja a distancia. ¿Funciona? Cualquier inquietud, pregunta que tengas, házmela llegar al WhatsApp 9999 03150. Y recuerda,
este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Volvemos a Punto Crítico, su programa de análisis que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. En el primer bloque he hablado de la importancia del CADE 2023 que se está desarrollando en Cusco y que esperemos nos dé algunas luces de cómo reactivar la economía, porque, como dije, el principal objetivo debe ser devolver la confianza a todos los peruanos y también a los inversionistas grandes, pequeños, nacionales y extranjeros, y eso no se consigue fácilmente. Cuando se pierde la confianza, recuperarla toma un cierto tiempo y exige medidas excepcionales y conductas extraordinarias. Y eso, lamentablemente, no estamos viendo en nuestros dirigentes, en quienes están en las posiciones de gobierno y de liderazgo. Hace unos días, el ministro de Economía dio una conferencia en la que hizo un planteamiento de un plan de reactivación económica que denominó el Plan Unidos. Señaló el señor ministro que las causas de esta desaceleración de la economía y esta recesión de la economía peruana, dijo, son 4. Dijo, la conflictividad social que se produjo con la salida del señor Castillo ha generado 4.000 millones de soles de pérdidas. El ciclón Yaku, este ciclón que tuvimos en meses pasados, más el niño costero, ha significado 4.200 millones de soles de pérdidas. La paralización del sector pesquero por lo anterior son 3.000 millones de soles en pérdidas. Y el déficit hídrico que ha impedido que las lluvias hagan su trabajo para las normales siembras y cosechas, cerca de 700 millones de soles. En otras palabras, el ministro Contreras considera que hay alrededor de 12.000 millones de soles de pérdidas, que representa 1,2% del PBI. El señor ministro hace bien en poner los números, pero creo que no está completo. 12.000 millones de soles no es solamente lo que ha perdido el Perú. Hay que poner en este cálculo lo que hemos dejado de invertir antes de que esté la conflictividad social, como producto más bien del gobierno del señor Castillo y de la crisis política anterior. Solamente por el señor Castillo se fueron 20.000 millones de dólares del país, se fugaron para buscar más tranquilidad en otros lados, y se dejó de invertir por lo menos unos 10.000 millones de dólares más. Y eso no es ni conflictividad social, ni problema de la pesca, ni el ciclón Yaku, ni que no llueve. Eso es estrictamente producto de las malas políticas y malas decisiones económicas tomadas. Entonces, en realidad es mucho más fuerte y el proceso está dándonos las evidencias de esa mayor complejidad. Pero probablemente el ministro no ha querido entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque el gobierno de la señora Boluarte, de alguna manera, es parte del gobierno del señor Castillo. La señora Boluarte era su ministra durante casi todo el periodo del señor Castillo y prudentemente renunció unos meses antes porque seguramente ya veía venir esta situación que derivó en la salida del señor Castillo y ella iba a ser la sucesora. Entonces, primer tema, el diagnóstico está incompleto, pero ya solamente con lo dicho por el ministro se nota la magnitud del problema. Este Plan Unidos tiene 25 medidas. Un primer conjunto de medidas tiene que ver con el impulso o la protección a la cadena de pagos. Esto tiene que ver con los préstamos que han sido otorgados en la pospandemia para el mantenimiento de los negocios y con el hecho de que muchas empresas, dado que estamos creciendo mucho menos, la demanda está mucho menor,
están teniendo serios problemas para mantener sus créditos, para estar al día en sus créditos. Y esto los está pasando a condiciones de impago, ¿no? A Infocor, etcétera, etcétera. Entonces, este primer conjunto de medidas está orientado a un programa que le llaman Impulso Perú, con un monto de alrededor entre 5.000 y 15.000 millones de soles para fortalecer ese proceso y que no se rompa la cadena de pago. ¿Qué significa esto? Que una empresa o persona que tiene un crédito no termine tirando la toalla diciendo yo no lo pago, ejecuten la garantía, ¿no? Pero ya nos quedamos sin empleo en esa empresa y entonces se produce toda una serie de efectos no deseados. Entonces lo que se busca con esta primera medida, que creo que es adecuada, es mantener vivos a las empresas mientras se recupera la economía. Hay un segundo, grupo de medidas que están orientadas a recuperar al sector agropecuario, golpeado por el cambio climático, golpeado porque no se atendieron a tiempo las necesidades de fertilizantes. Recuerdan ustedes que durante el gobierno del señor Castillo hubo 4 intentos de importar fertilizantes, una vergüenza, ninguno pudo producirse. Y los fertilizantes tienen que estar en la época de la siembra previa, no en la época que se quiere. En el momento en que se tenía que trabajar los terrenos, fortalecerlos con los fertilizantes, no estuvo el fertilizante, por total ineficiencia y hasta corrupción de quienes estuvieron a cargo de eso. Recordemos que uno de los proveedores internacionales que había concursado en uno de los 4 invitaciones que terminaron fallidas, denunció que unos funcionarios le habían pedido dinero para que pudiera hacer la licitación, favorable a esa empresa. Es un escándalo que terminó con parte del problema que hoy tenemos. Menos producción, en parte por el cambio climático y en parte porque no se pudieron habilitar muchas hectáreas de terrenos porque no estuvo el fertilizante a tiempo. A eso se están dedicando 1.000 millones de soles para apoyos a pequeños agricultores, ¿no? También al sector de agronegocios para exportación, ¿no? También se le está dando algunos incentivos, ¿no? Fundamentalmente vinculados a costos o sobrecostos en que tienen que incurrir, y los sobrecostos generan menor competitividad y al final pueden hacer peligrar la exportación. Un cuarto paquete de medidas tiene que ver con proyectos de irrigación. En realidad, todo esto es bueno, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque les puedo decir con conocimiento de causa, porque he sido ministro de Obras de Infraestructura, en Vivienda y en Transportes, que del momento en que uno dice hasta el momento que se ejecuta, pueden pasar varios años si tú no eres consecuente, eficiente y tienes un buen equipo. Se está diciendo que se va a lanzar la tercera etapa del proyecto de Chavimochic, y eso es muy bueno. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Las 2 etapas de Chavimochic en la región de Libertad han evidenciado un éxito más que claro, clarísimo. Si ustedes miran una foto de cómo era las tierras de la región de la Libertad, ¿no? Y hoy las miran, van a ver la diferencia extraordinaria, terrenos ganados a una agricultura de alto nivel tecnológico, de mucha eficiencia, de rendimientos muy buenos a nivel mundial, que nos permiten hoy día exportar cerca de, no solo en La Libertad, pero La Libertad es uno de los centros importantes, cerca de 10.000 millones de dólares en productos de agronegocios y de bandera, ¿no? Arándanos, espárragos, mangos, paltas, en fin, por solo mencionar algunos de esos productos. Entonces, se habla de que el producto Chavimochic va a salir en febrero, se firmará el contrato, dice el ministro, y hay 209 millones de soles para ese proyecto, y luego hay otros proyectos de irrigación más pequeños en Ayacucho, en Arequipa, en Moquegua y en Ancash, el proyecto Chinecas, ¿no? Que tiene 1.700 millones de soles de inversiones, que justamente tiene que ver con los valles de la costa de Ancash, que también merecen ser irrigados de la misma forma que en La Libertad por el río Santa. Un quinto grupo de medidas tiene que ver con destrabar procesos y autorizaciones para el sector minero. En el sector minero hay cerca de 40.000 millones de dólares en proyectos nuevos que se pueden desarrollar. Y la minería
es la actividad que genera la mayor cantidad de divisas y de impuestos que el Perú tiene. Y realmente atacar la minería en este momento, que es un objetivo político de muchos en algunas zonas del país, es realmente un crimen. Porque en realidad, si bueno fuera que los objetivos con los cuales se discute este tema sean porque realmente, honestamente, se quiere beneficiar a la población. Pero los problemas que tienen las poblaciones, las comunidades cerca de los proyectos mineros, no es por el proyecto minero, es porque sus alcaldes, porque sus autoridades regionales no están a la altura de la situación y no están utilizando los recursos que tienen, porque todas esas zonas tienen canon, tienen regalías, tienen sobrecanon, no están usando esos recursos. Cuando los usan para obras que no tienen que ver con sacar de la pobreza a la gente, plazas de toros, estadios, nuevas plazas de armas, nuevos locales del municipio, por mencionar algunos de las obras a las cuales se dedican, y hay que decirlo con aplauso de la gente, porque a la gente le gusta su fiesta patronal en la plaza de toros, y es muy bonito que esto tenga, pero primero, antes que hacer eso, esos dineros deberían destinarse a que nadie en esos pueblos deje de tener servicio de agua potable y desagüe de red pública, que tengan su Wi-Fi y su servicio de telefonía de calidad, que tengan centros médicos equipados con medicamentos, con médicos y con equipos de imágenes y laboratorios, que tengan colegios con infraestructura digna, con buenos baños, ¿no? Con centros de cómputo. En fin, todos estos temas pueden ser resueltos con el Estado representado por los municipios y las regiones, además del gobierno nacional, que tienen recursos precisamente en esa zona. Quizás yo entendería mucho más la protesta de otros pueblos que no tienen, lamentablemente para ellos, recursos mineros o energéticos y que por lo tanto no tienen canon. Ellos más bien podrían decir, oiga, nosotros estamos en desventaja, pero quienes protestan son los pueblos que sí tienen canon y, curiosamente, en lugar de protestar contra los gobiernos que no están haciendo su tarea, protestan contra la mina, contra la empresa e impiden que se desarrolle. Es un contrasentido, es un dispararse a los pies. Bueno, en este caso, el programa de reactivación que plantea el ministro de Economía da 13 medidas para abreviar los tiempos y facilitar los trámites, y eso está muy bien. El único problema es que entre los proyectos que deberían estar priorizados no está Tía María, y eso me parece que es un error y una muestra de debilidad como gobierno, siguiendo consignas de quienes, antimineros me refiero, pretenden que ese proyecto, Tía María, tenga el mismo final que el proyecto Conga en Cajamarca, es decir, no se haga nada. Y hoy día Cajamarca está más pobre que hace 10 años. También la sexta medida tiene que ver con promover el desarrollo de una industria petroquímica. Esto es muy importante. No digo que no sea importante, lo que digo es que muchas de estas cosas no se van a lograr en el corto plazo. Y es lo que necesitamos es respuestas rápidas en el corto plazo. Necesitamos una planta petroquímica por varias razones. Primero, porque la petroquímica es un derivado del gas o el petróleo, que nos permite producir fertilizantes, por ejemplo, que nos permitiría producir insumos para la industria plástica, que hoy importamos totalmente. El problema es que la petroquímica, para que se desarrolle en base al gas, que es el recurso que tenemos, tendría que desarrollarse en alguna localidad del sur. Se había pensado en Moquegua, pero para eso ya debería estar construido el gasoducto surperuano, es decir, el tendido de gasoducto desde Camisea, pero para las regiones del sur. Ese proyecto está paralizado y entrampado judicialmente por los temas de corrupción que conocemos hubo en años anteriores. Entonces, aquí lo que hay que hacer es separar el proyecto de los temas judiciales que tienen que seguir su camino propio y cumpliendo la Constitución y la ley, pero el proyecto no debería paralizarse. En todo caso, si está pensándose hacer una petroquímica o impulsar, que es una petroquímica que va a ser impulsada por la inversión privada, eso no lo va a hacer el Estado, ¿no? Porque no tiene recursos para eso, y además miren cómo está Talara, más de $6.000 millones invertidos en algo que
hasta el momento no ayuda, no sirve, porque Petroperú, por esa inversión, está casi quebrada, ¿no? Entonces, hacer un gasoducto quizás en el corto plazo no sea lo más factible. ¿Cómo desarrollar petroquímica entonces? Probablemente promover una petroquímica más cercana al tendido actual del gasoducto que llega a Melchorita y finalmente viene a Lima. Quizás podría estar en Ica, en Marcona o en alguna zona cercana a esa petroquímica, ¿no? Y de esta manera podemos, sí, eso da muchos empleos, genera tecnología y sobre todo hace depender menos de importaciones, ¿no? También hay otras medidas vinculadas a la promoción de la energía renovable. Me estoy refiriendo a energía basada en vientos, eólica, o energía basada en paneles solares. Eso sí es importante, ¿no? También se plantean 200 millones de soles adicionales para el bono familiar habitacional, para las viviendas que se han estado financiando para la clase media, y eso me parece muy bien también, ¿no? Fortalecer el fondo Mi Vivienda, recuperar el sector construcción en cuanto a la vivienda social, impulsar al sector turismo, muy venido a menos por el tema de la pandemia. Y se plantean algunas medidas, entre otras, las facilitaciones de los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez para lograr una mayor eficiencia del nuevo terminal, que va a ser espectacular y que termina el próximo año también de construirse. Luego hay medidas vinculadas al desarrollo de la Amazonía, 1.000 millones de soles para aquello. Luego algunos apoyos de 891 millones de soles para infraestructura que ayude al desarrollo del hub portuario, tanto en el Callao como en Chancay. Están pensando este programa en 37 millones para accesibilidad del Callao, 23 millones para inversiones en seguridad, infraestructura en Ancón, 14 millones para inversiones en educación e infraestructura en Chancay y 817 millones para la industria naval. Esto es básicamente para fortalecer al CIMA, al Servicio Industrial de la Marina, que es una buena idea, porque cuando vengan los buques post-Panamax, los más grandes buques del mundo, a Chancay, alguien cercano, y tiene que ser peruano, tiene que darle servicio técnico de mantenimiento rutinario y tal vez de mantenimiento mayor. Y nosotros en el CIMA tenemos una experiencia en ese sentido, así es que la Marina se está preparando ya para esa tarea, ¿no? También se está planteando 100 millones de soles para un plan de recuperación a través del fondo Mi Pyme Emprendedor, para MIPES. Me parece muy poco recurso. Ahí debería estar el centro del plan de reactivación, ¿no? 1 millón de kits escolares para que impulsen las compras en las MIPE, ¿no? Para el año escolar 2024. Esto me parece muy bueno. Esto ojalá que se haga, porque esto sí va a dinamizar, ¿no? 500 millones de soles para mantenimiento vial y 900 millones de soles 900 millones de soles de mantenimiento vial y 5.500 millones de soles para construcción de vías, básicamente carreteras, ¿no? Eso también tiene un gran impacto en el empleo, eso tiene un impacto reactivador. El asunto es no solo tener el dinero, sino aplicarlo con eficiencia para que éste pueda rápidamente generar ese empleo y ese impacto que se está diciendo. También hay un programa de 200 millones de soles de empleo temporal. El empleo temporal es un pequeño salvavidas temporal, como su nombre lo indica, pero lo que hay que generar son empleos estables, y los empleos estables solo se generan si la inversión tiene confianza y empieza a crecer más el país, ¿no? También créditos educativos, hay también procesos de aceleración de trámites para la inversión privada, etcétera, etcétera. Este plan, que se llama el Plan Unidos, que ha desarrollado el Ministerio de Economía, pretende, ¿no?, generar un impulso de inversión privada e inversión pública muy importante y de esta manera contrarrestar la recesión que hoy se está viviendo. El problema es que esto sí se puede lograr,
De hecho, en 2008, 2009, 2010, con una crisis internacional importante, ¿no? Se logró crecer el 2010 al 9%, porque el Estado hizo bien esta tarea, se llama tarea contracíclica, y la inversión privada respondió inmediatamente. El problema es que no estamos teniendo ahorita un gobierno que esté en capacidad, al menos por lo que se ve, de desarrollar esa gestión eficaz, y la inversión privada está en negativo en este momento. Entonces, en suma, son un conjunto de medidas bien intencionadas, algunas creo que son muy generales, otras son declarativas, y algunas sí creo que van a funcionar, pero no creo que tengan el alcance integral para poder lograr el impacto que se necesita. Pero me pareció importante que ustedes conocieran el plan Unidos, que es el último plan presentado por el ministro de Economía para plantear salir de la recesión. Vamos a hacer un pequeño break y volvemos en la última parte de su programa Punto Crítico. Volvemos, estimados amigos, en la última parte de Punto Crítico, su programa de análisis económico que se transmite todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo por Onda Digital Perú, sus plataformas y canales en todo el país. En este último módulo quiero referirme a un tema internacional. El próximo domingo, dentro de pocos días, se va a desarrollar la segunda vuelta electoral en Argentina. Como sabemos, en la primera vuelta quedaron dos candidatos. El candidato Javier Milei, que es un candidato independiente, disruptivo, un outsider así propio, característico, y el candidato Sergio Massa, actual ministro de Hacienda, o de Economía, que sería, y representante del peronismo, ¿no? Que creo que ha logrado entrar en esta segunda vuelta y creciendo en sus votos, en algo que ninguna encuestadora sospechaba iba a pasar antes de la primera vuelta. Las encuestas que hemos podido apreciar, ya en este momento en Argentina ya no se pueden publicar encuestas, pero la última que he visto yo, que siempre se filtran, ¿no?, es que Milei está ganando por ligero porcentaje a Massa. Pero esto en realidad no se sabe. Finalmente, un balotaje o una segunda vuelta siempre es una inquietud, ¿no? Puede ser que termine uno de los candidatos ganando por mayor espacio, puede ser que se achique esa brecha, depende mucho de indecisos, depende mucho de gente que no fue a votar en la anterior votación y ahora va a ir, y depende sobre todo a dónde se van los votos de la tercera candidata, Patricia Bullrich, que no llegó a pasar a la segunda vuelta y que tiene un importante número de votos, porque la votación está dividida en tres en Argentina, ¿no? Un tercio para Milei, un tercio para los peronistas con Massa y un tercio para Bullrich, que en realidad pertenece al partido del expresidente Macri. Ya el expresidente Macri ya declaró que va a votar por Milei y ha explicado por qué. Porque ha dicho, aquí los argentinos ya sabemos lo que son los peronistas, ¿no? Y en realidad votar por los peronistas es votar por lo mismo que nos ha llevado a esta situación. Entonces yo voy a votar por Milei, dijo Macri, porque si bien es cierto, no sé bien si lo va a hacer o no, y qué impacto tendrá, prefiero votar por él porque por lo menos es algo nuevo. Bueno, mi impresión, estimados amigos, ustedes saben que soy economista, mi impresión, estimados amigos, es que cualquiera que llegue la va a tener muy difícil. Miren, Argentina es un país sobreendeudado en este momento. La deuda
que tiene Argentina, el gobierno argentino, con los bancos y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, tiene un valor que es cercano al 90% de su Producto Bruto Interno. Dicho de otra manera, de cada $10 de riqueza argentina, $9 ya están hipotecados para pagar esa deuda. Ese es un tema importante. Segundo, esta inmensa y poderosa economía argentina, otrora una economía boyante, una economía de una agricultura exportadora, una ganadería espectacular y una industria temprana en América Latina. En Buenos Aires tenemos el primer metro de América Latina a principios del siglo XX. Buenos Aires era como un París. Esa era la situación de Argentina. Y hoy vemos una pobreza en las calles. Yo estuve en Argentina en abril, Buenos Aires, una pobreza en las calles que realmente da mucha pena. Y en la ciudad de Buenos Aires, cerca a todas las instituciones y principales oficinas públicas y privadas. Las cifras, además de la deuda, son espectaculares. La inflación es más del 100%. El dólar oficial está a la tercera parte del dólar paralelo, que ahí le llaman el dólar blue, ¿no? Y me imagino que si sale Milei, las cosas se van a complicar más en estos aspectos, por lo menos inicialmente. Ahora, si sale Milei, bueno, y antes de esto, y todo esto, inflación, más deuda, más incertidumbre, más poca inversión, ¿no? Todo esto ha generado, pues, una precarización de toda Argentina. La clase media argentina está empobrecida, los pobres argentinos hoy son más pobres, y los que estaban, digamos, liderando y capitalizando el desarrollo argentino, hoy día están muy venidos a menos. Entonces, a ver, primero juguemos a la hipótesis de que salga elegido Milei, que es lo que lógicamente podría ocurrir, aunque aquí no hay forma de que uno pueda tener un pronóstico más o menos certero. Porque, como ocurre también en Perú, muchos van a votar en la última parte de lo que será la elección. En la última parte, el último día, probablemente en la línea de votación. Segundo, creo que Milei, si sale, lo primero que va a hacer va a cumplir su promesa de declarar que ya no hay peso argentino, dolariza la economía argentina y deja al Banco Central, no sé si lo liquida o simplemente lo deja de adorno, como está en Ecuador, dedicado a las cuentas nacionales y a promover actos culturales. Eso puede dar originalmente un shock, primero muy fuerte, que va a golpear mucho a Argentina, porque van a alinearse los precios, ¿no? Pero por otro lado puede dar una sensación de estabilidad primero, por lo menos algo nuevo. De tanto golpe, un golpe más, ¿no? Pero algo nuevo. Mi pregunta es, mi inquietud es, ¿podrá eso ser suficiente para lograr reactivar la economía argentina y ponerla en la condición que se da, porque es un país continente? Yo me temo que no. Las economías dolarizadas que yo conozco, Ecuador es una de ellas, países pequeños han dolarizado para beneficiar un poco de la estabilidad de los norteamericanos con su moneda, pero más allá de eso no han logrado una cosa espectacularmente diferente. Panamá es otro caso, pero Panamá mantiene nominalmente su moneda, pero en realidad nadie la usa, porque Panamá es un país muy internacionalizado por el canal, las condiciones que ese país también tiene. Es un país pequeño. Argentina es un país continente. Lo veo muy difícil. Y además, esta medida, todas las otras medidas están muy cargadas de ideología ultraliberal. Milei quiere disminuir los ministerios, quiere reducir las pensiones. Yo no sé si eso será políticamente viable en Argentina. Milei no tiene mayoría en el Congreso si ganara. Y por otro, si gana Massa, lo cual sería un resultado espectacular, dado el desastre que ha originado el gobierno peronista en funciones, pero si ganara, por razones que solo tendría que explicarse por la coyuntura política, entonces resultaría que tendría la obligación de ajustar la economía que terminaron de complicar, porque no hay otra forma. Y yo no sé si los propios
digamos, votos peronistas y los sindicatos que los manejan ellos están en condiciones de aceptar eso. Así que veremos qué pasa el domingo, pero mi impresión es que cualquiera que sean los resultados, la situación es tan difícil que las cosas que haya que hacer, todas van a ser complicadas y no creo que alcancen los objetivos que están pensando, por lo menos en el corto plazo. Muy bien, hemos hablado del Perú, hemos hablado también de Argentina. Espero que estas reflexiones sean útiles para ustedes. Mientras tanto, Dios mediante, el próximo martes estaremos siempre por Onda Digital Perú a las 7 de la noche en vivo, como lo hacemos corrientemente. Hasta entonces, muy buena semana.